Saludo desde la distancia. ¿Cómo están mis estimados alumnos? Espero que estén bien y que no tengan duda. Y si tienen la duda, es importante que me lo hagan saber. No esperen a último momento que se presente la evaluación del primer corte. Entonces es fundamental que ustedes debemos aclarar las dudas antes que llegue ese día. Tienen prácticamente un mes para que realicen esas actividades. Entonces, hoy le quiero hablar una introducción sobre lo que es el tornillo. Esta clase es muy importante para que ustedes vayan teniendo conocimiento las clasificaciones de los tornillos. Entonces, es muy importante que ustedes se vayan adaptando, familiarizando, vayan conociendo lo que es y cómo está diseñado los tornillos. A veces los tornillos, hay muchos fabricantes, hay fabricantes que los efectúan basados en las normas internacionales de las que ustedes han estudiado, que es las normas ISO, las normas DIN, para que sean estándares al momento de manufacturar este tipo de tornillos. Y hay una serie de variedades de tornillos que se encuentran en el mercado. Entonces, vamos a hablar de los tornillos con distensión de elementos. Tenemos el perno, ¿verdad? Se requiere una tuerca que atraviesa una pieza sin roscar y diseñado para uniones de alta resistencia y fácil de montaje. Más que todo, esto se ve en infraestructura, este tipo de tornillos de perno. Tenemos específicamente el tornillo que no requiere tuerca, ¿verdad? Se arroca directamente en el material del receptor. Ya con macho se abre un agujero y se crea el espacio donde va a entrar el tornillo. El otro es el espárrago, que es el sin cabeza, ¿verdad? Son roscados de ambas partes de toda su estabilidad. Más que todo, utilizan para traer piezas, cuadrar las piezas cuando estos espárragos van graduando o para alinearlos. Como ustedes pueden ver, cómo está clasificado los nombres de la. Aquí vemos lo que es la cresta, que es la parte exterior de la unión. Tenemos lo que es la distancia axial de cresta consecutiva con un avance de 360 grados. Tenemos el diámetro exterior, el diámetro mayor medida entre la cresta del tornillo. Entonces tenemos el diámetro interior, que es menor que el exterior. Y tenemos la parte interna de la rosca. Tenemos un segundo flanco que es en un ángulo tomado entre el flanco y un plano axial de 60 según las normas ISO. Ok, las crestas están clasificadas por cuatro. Eso depende del requerimiento del que vaya a comprar para diferentes estructuras que están diseñadas. Entonces tenemos del sistema métrico y unificado, tenemos el cuadrado, ¿verdad? Que tiene alta eficiencia y baja fricción y su aplicación principal es ideal para la transmisión de energía y de movimiento. Cuando la estructura se mueve, es muy bueno este tipo de tornillería, de cresta. Y tenemos el del métrico, que esa es la gran resistencia a la atracción por el ángulo del hilo, ¿verdad? Y su aplicación general usa los elementos de unión mecánica. Tenemos el trapezial, lo que se le dice ACME. Su característica es más robusta que la cuadrada y una base ancha. Y se utiliza para una transmisión de fuerza de usillo de hornos, de tornos.
tenemos el diente de sierra, ¿ah? Que ya es el último. Las características están diseñadas para manejar las fuerzas pesadas de una sola dirección. Su aplicación principal se utiliza para prensa, toma de camión. Ok, tenemos las medidas internacionales, ¿verdad? Donde ya les especifica el tipo de roca cuando uno va a facturar o va a hacer un presupuesto, se busca por las características y la distancia como está diseñado el tornillo. M significa la rosca métrica de los dientes. El 10 es el diámetro por el paso de la rosca, ¿verdad? Que es 1.5, como observamos en la lámina, que tiene en distancia entre crestas. Y el 25 es la longitud de la rosca, lo que decimos el vástago. Acá tenemos lo que se, cómo está clasificado o cómo están cada nombre, que es la cabeza, que tenemos la parte del vástago, tenemos la parte de la roca, tenemos la golilla y tenemos la tuerca. ¿Está? Así está clasificado el tornillo, cada espacio tiene su nombre. Y los tipos de cabeza de acción tenemos el hexagonal, que es una mayor transmisión de toque, ¿verdad? En una estructura general. Está en las normas de su fabricación, en las normas DIN. Están las cilíndricas, ¿verdad? Las Allen, las llaves Allen, que permite ocultar la cabeza en orificios ciegos. Están en las normas DIN en la 912. Tenemos la avellanada, o popularmente conocida como la plana, que da el ras de la superficie de unir piezas. Y está la del collarín, que es que la aumenta el área de contacto distribuyendo mejor sin arandelas. Okay. Tenemos el sistema métrico de ISO y tenemos lo que llamamos el sistema imperial, ¿verdad? Aquí están las especificaciones según los fabricantes, cómo se elabora el tornillo. Ok, conociendo la gran amiga del tornillo, que son las arandelas, y cuáles son sus usos más cotidianos dentro de la fabricación. La distribución de carga, una arandela plana mejora el asiento con facilidad de giro y envía al encastre el material de base. Tenemos la de seguridad antivibración, ¿verdad? Que estas son las que se utilizan cualquier equipo que esté en movimiento para que los tornillos no se aflojen. Que el Crowell hélice, que es una presión extra hacia uniones firmes. Tenemos la dentada, que aumenta la fricción contra la tuerca para evitar que se afloje pues, a través de la vibración. Tenemos la cónica o ville, que absorbe el golpe, que mantiene la presión bajo cargas dinámicas intensas. Tenemos las especializadas, que son las autosellantes con anillo de, por ejemplo, que se utilizan como anillo de caucho, organizado de sello y de alta presión contra fluido de ruido. Y tenemos popularmente la araña, ¿verdad? Que las pestañas que no se doblan contra la tuerca y bloquea el contacto físico. Aquí tenemos lo que llamamos las tuercas, ¿verdad? Cómo están fabricadas. La mayor parte de la estándar, que se aprecia básicamente con la llave. Y tenemos la de tuerca o la de corona con su pasador, que esa es la que posee una ranura superior que permite el paso de un pasador de aleta a través del eje para un bloqueo mecánico absoluto, que es muy utilizado en los ejes de transmisión. Tenemos la tuerca de autobloqueo, que viene con un revestimiento de nilón, que incluye un insecto de forma elásticamente sobre la rosca de tornillo, bloqueando los movimientos de vibración. Tenemos la tuerca moleteada,
diseñada con una superficie rugosa para que apriete y ajuste manualmente sin herramienta, que lo podemos apretar con las manos. Entonces la mecánica de la unión atornillada, podemos ver las especificaciones para que se utilizan, que es la pretensión de fuerza de apriete al girar la tuerca, el vástago se estira o se tracciona, la fuerza de selección de cambio o de fuerza es la electricidad metal, intentando recuperar su tamaño original y comprime las placas firmemente. Y la fricción, que son las arandelas, ¿verdad? Las tuercas que mantienen la tensión viva, evitando que el resorte baje las cargas externas. Aquí tenemos las fijaciones Stigma, movimiento versus fijación. ¿Ya? Aquí vemos la transmisión de un toque, una chaveta. ¿Ya? Esta acopla rápidamente un eje y un comportamiento rotativo de la polea, lo que vemos del engranaje, para transmitir un movimiento de rotación continuo. Hay chaveta cuadrada, hay chaveta de disco y entre otras. Acá tenemos la fijación, los pasadores, evita un desplazamiento axial, hacia lo largo y mantener una posición relativa. Un pasador cilíndrico, cónico y elástico tubular partido. Eso se utilizó en un tiempo en la construcción metálica, más que todo los primeros cuando hubo la industria del acero. No existía lo que era la soldadura de arco eléctrico, se comenzó a hacer con perno calentado y se presionaban. Igualmente hay infraestructura hecha a base de ese tornillo de fijación. Inclusive en aquel tiempo también los barcos los tenían, ese tipo de tornillo. Ok, entonces damos por culminado este pequeño paseo de lo que se refiere a los tornillos, para ir conociendo los tornillos y sus cualidades y características y para su uso. Entonces, espero que le saquen el mayor provecho. Eh, Ahí está en la plataforma Saya, todos los avances, las actividades que vamos a realizar, y necesito que ustedes vayan practicando, instalen LibreCAD, ¿verdad? El LibreCAD es un software libre, ¿verdad? No se paga licencia y es muy importante que ustedes den sus primeros pasos en diseño asistido por computadora y no tengan ningún inconveniente. Por ejemplo, que esté el AutoCAD, que sí tiene licencia paga, y entre otras, pues. También, que es muy bueno, se las recomiendo, que SolidWorks, pero no vamos a trabajar con ese software asistido por computadora porque también necesita licencia. Entonces, espero que sea de mucho provecho. Vamos a ir avanzando y les deseo suerte. Si tienen una duda, pregúntenme, no se queden con la duda. Acuérdense que la mayor herramienta del estudiante es preguntar. Nosotros aún así, eh, nosotros somos los eternos aprendices, estamos siempre preguntando, escuchando, analizando, para ir mejorando, pues, para una calidad más competitiva. Entonces, muchas gracias y continuamos con nuestras clases.